Buenas tardes a todos, Federico Tesoro los saluda. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Si me pueden ir confirmando si me están escuchando y viendo correctamente. Y ya largamos el evento 1:02, 13:02 en Argentina, 18:02 en España. Tenemos personas de todo el mundo, no solo de Argentina, sino también de España, sino también de toda América Latina. Ahí estoy viendo que se están sumando personas al evento en vivo. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, acá me dicen, esperando impaciente la intervención de Cayetana, María de Los Ángeles. Juan me dice que se escucha perfectamente, excelente, y me ven perfecto. Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Voy a hacer una muy breve introducción de Cayetana y Alberto. La mayoría de ustedes los conocen, son dos de los grandes referentes del liberalismo y de las ideas de la libertad en el mundo habla hispana, así que es un placer enorme tenerlos aquí conectados y que hayan aceptado hacer este intercambio. Hago una breve introducción y luego conecto a Alberto y a Cayetana. Me dicen que se está escuchando y viendo bien, excelente. Bueno, gracias. Gracias por todos los comentarios. Bueno, hago una breve introducción muy breve de Cayetana y de Alberto y luego vamos al aire directamente. Cayetana Álvarez de Toledo es diputada por Barcelona, historiadora, periodista y portavoz de Libres e Iguales, Asociación Cívica por la Defensa de la Democracia y los Valores Constitucionales. Tiene la nacionalidad española, argentina y francesa, padre francés y madre argentina, así que conoce muy bien la Argentina. Estudió Historia en la Universidad de Oxford, donde tiene una licenciatura y un doctorado. Tras doctorarse, Cayetana regresó a España, donde inició una carrera primero en el periodismo y luego en la política. Hoy es diputada por Barcelona del Partido Popular. Alberto Venegas Lynch, hijo, es doctor en Economía de la UCA y doctor en Ciencias de la Dirección de la UADE. Es presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Es autor de 28 libros, además de 10 en colaboración y 4 en coautoría. Fue profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, enseñó en 5 carreras. Durante 23 años fue rector del SEADE, donde es profesor emérito, y es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y presidente del Consejo Editorial de la filial argentina de la Unión Editorial de Madrid. Un breve resumen de los currículums de Cayetana y Alberto. Ahora sí los voy a poner en vivo y ahí, a ver si no me equivoco con la tecnología. Cayetana, Alberto, muchísimas gracias a los dos por esta participación. Gracias a vos. Bueno, es un placer tenerlos. Si les parece bien, vamos a empezar con una breve introducción de Alberto sobre el tema. Luego pasamos a Cayetana y luego tratamos de hacer este intercambio entre todos. Alberto, todo suyo. Muchas gracias. Yo creo que un punto, hay varias causas de los problemas que estamos viendo, horribles en Chile, horribles en Perú. Desde ayer a la madrugada estoy en contacto con Álvaro Vargas Llosa, con Enrique Gersi, con Juan José Sadrón, que es miembro de la Asamblea del Tribunal Constitucional en Perú. Pero en fin, sin perjuicio de a lo mejor después en nuestro intercambio con Cayetana podemos ver algo de qué pasa con esto de la democracia según, para citar autores contemporáneos, según lo que ha establecido, dicho, repetido en reiteradas ocasiones autores como Giovanni Sartori, y qué pasa en realidad con algo que está siendo, a mi juicio, degenerado más bien en cleptocracia, o sea, gobiernos de ladrones, de propiedades, de libertades, de sueños de vida. Y antes que el globo terráqueo se convierta en un inmenso gulag, me parece que tenemos que repasar temas institucionales que han sido sugeridos en distintas líneas de pensamiento por distintos autores. Pero antes de eso digo, hay otro tema que tal vez es anterior al que estoy señalando institucional, y es el tema de la educación. Si realmente comprendemos que el proceso educativo es un proceso evolutivo de prueba y error, que requiere auditorías cruzadas, que requiere competencia, que requiere apertura mental, como decía Einstein, la mente, igual que el paracaídas, solo funciona si están abiertos. Y para eso me parece que es importante revisar
lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Y creo que algo tan sagrado como la educación debería estar completamente ausente de procesos de politización. La politización es algo útil, es algo necesario. El monopolio de la fuerza que llamamos gobierno es para proteger los derechos de las personas, pero deberíamos de revisar la existencia misma de ministerios de educación y cultura que implican de una u otra manera la imposición de estructuras curriculares o el establecimiento de pautas. Si no hace ninguna de esas cosas, ¿para qué diablos está el Ministerio de Educación y Cultura? ¿Para ver qué? Primero. Ahora viene otro tema, otro capítulo muy importante. ¿Qué es eso de la llamada educación pública? ¿Acaso no es eso una cosmética? ¿Acaso no es un disfraz para ocultar algo más feo, que es educación estatal? Porque la educación privada es también para el público, no se distingue con esa terminología. Pero como no queda bien, como no es elegante hablar de teatro estatal, periodismo estatal o arte estatal o educación estatal, se le pone educación pública. Ahora, quiero subrayar este tema. Cuando estoy hablando de este tema, de esta cuestión de la educación, no estoy diciendo, subrayo, pongo en bastardilla, en letras muy grandes, no estoy diciendo que profesoras y profesoras en los colegios y en las universidades, en las áreas estatales, sean personas descuidadas. Hay muchísimos que son muy esmerados, muy eficientes, muy competentes. El tema no es ese. ¿Cuál es el tema? El tema es lo que nos ha enseñado economistas o cientistas políticos como Ronald Coase, como Douglas North, como Harold Dempsey. El tema es de incentivos. ¿Y qué tiene que ver el tema de los incentivos con lo que estamos diciendo? Tiene que ver que no es lo mismo la forma en que se toma café y se encienden las luces si nosotros pagamos las cuentas respecto a la situación cuando obligamos a otros a pagar las cuentas con el fruto de su trabajo. Por lo tanto, estas educaciones estatales, aunque hay muchas casas de estudios con prestigio, pero el tema de los incentivos es algo fundamental. Entonces, yo sugiero enfáticamente que se vendan todas las instituciones estatales. ¿A quiénes? Eventualmente al mismo claustro que hoy lo está manejando. Y en un rapto de entusiasmo, yo diría, regálenselas. Pero a partir del momento siguiente en que son propiedad privada y no caemos en la tragedia de los comunes, que quiere decir lo que es de todos no es de nadie, la administración de los activos, la no politización, la inexistencia de huelgas o de panfletos o de sindicatos de estudiantes y todo lo demás cambia radicalmente. Y hay muchos estudios que se han hecho de lo que significa el costo por graduado, por año, en instituciones oficiales respecto de las privadas, y en algunos casos, especialmente en nuestra región, en América Latina, se podía mandar 2 y hasta 3 veces a alguien becado a Harvard por el costo por estudiante y por graduado. Y eso que digo, que a veces, generalmente, muchas veces en estos estudios se toman los gastos corrientes y no los activos fijos y los activos inmovilizados. Ahora, ¿qué hacer con la gente que no tiene ingresos, pero tiene las condiciones para aplicar a las ofertas educativas existentes? Yo creo que habría que retomar como algo de transición lo que ha sugerido este premio Nobel en Economía tantas veces, Milton Friedman, que son los vouchers. Esto es, darles a los que no tienen los ingresos, pero tienen las condiciones para aplicar, los ingresos para que de todas las ofertas que existan privadas, elijan la que más le atrae. Como se dice en lógica, hay un non sequitur, no se sigue del hecho de decir que unos tienen que financiar la educación de otros, no se sigue, subrayo, no se desprende que haya instituciones oficiales. Entonces, yo creo que mucho de lo que está ocurriendo en nuestro mundo
está siendo alimentado, si cabe la expresión alimentado, porque más bien en algunos sentidos prostituido, en centros estatales de adoctrinamiento, y creo que los incentivos cambian radicalmente cuando se trata de instituciones privadas. Ahora, alguien puede, para ponerme en el contrafáctico o en el abogado del diablo, alguien puede decir, bueno, pero observemos lo que ocurre en algunas instituciones privadas y algunas cátedras son un disparate absoluto o no permiten que los alumnos exploren distintas tradiciones de pensamiento a los efectos de ellos sacar las propias conclusiones. Bueno, pero ¿por qué es eso? Y de nuevo, especialmente en nuestra región. Es porque los profesores, en gran medida, han sido capacitados entre comillas, en instituciones estatales y por lo tanto transmiten esa, digamos, degradación a las instituciones privadas. Pero con el tiempo eso se va a ir regenerando debido a estos incentivos que estoy señalando. Entonces, cuando uno dice, ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasó en Perú? Yo creo que se ha descuidado enormemente el tema de la educación. La gente a veces considera que es algo muy inteligente decir en una reunión social, lo más importante es la educación, y luego de engullir los alimentos de esa reunión social se dedica a sus arbitrajes privados y se olvidó por completo del tema educativo. Creo que todos tenemos que contribuir en estas cuestiones. Bueno, esta es una primera reflexión que quería hacer y someter a la consideración de Cayetana, de Federico y todos los que nos están escuchando, que como digo en mis clases, que tengo un latiguillo el primer día, si ustedes creen que están de acuerdo en lo que digo, y Federico sabe porque fue alumno mío, si ustedes creen que están de acuerdo y si creen que queda claro, hagan de abogado del diablo porque es muy útil discutir algo que puede aparecer claro y resulta que hay que pulir varias aristas. Muchas gracias, Alberto. Entonces le damos el turno a Cayetana. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y quiero decir que de verdad es un gran placer, Alberto, poder conversar contigo. Te tengo una profunda admiración hace mucho tiempo. No solamente porque es especialmente difícil ser un liberal en Argentina, un liberal en América Latina, casi más difícil incluso que en España, pero además por esta frescura de pensamiento y este hacer de abogado del diablo, ¿no? Eso es algo que no sucede a menudo. Sobre todo cuando te dedicas a la política, estás acostumbrado a los discursos de manual, a eso que los franceses llaman la lengua de madera, ¿no? Estos discursos regurgitados que son fruto casi de apretar un botón automático y ya sale la respuesta previsible, ¿no? Y poder pensar de manera crítica, de manera libre, pues es un regalo que nos haces y que yo te agradezco especialmente, ¿no? Esto del pensamiento crítico y las universidades, de hecho, estaba recordando cuando te escuchaba mi propia experiencia, ¿no? Yo tuve la enorme fortuna de ir a una universidad en Inglaterra, en Oxford, donde nos enseñaban no lo que había que pensar, sino cómo pensar. Es decir, casi un método científico aplicado al pensamiento humanista. Es decir, había que contrastar los hechos, la tesis, antítesis para llegar a una conclusión, siempre cuestionando la autoridad y los dogmas, es decir, un poco contracorriente, ese método maravilloso socrático de discusión y debate con el profesor. Nunca te sentaba a cátedra y te decía esto es lo que tienes que aprender de la A a la Z, sino que te decía vete a leer unos libros, escribe un ensayo sobre esta cuestión, discute lo que yo te pueda, esta formulación que te hago, critícala y piensa de manera libre y crítica, ¿no? Y yo creo que vivimos en estos momentos, parte de los muchos problemas que tenemos es una crisis del pensamiento crítico. Es decir, estamos en un momento donde se aceptan los dogmas y los sentimientos han sustituido a los razonamientos y a la argumentación como fuente de toda legitimidad y por tanto también de acción política, ¿no? Y eso es parte, creo que, del gran debate de fondo de lo que está pasando en estos momentos. Ya para ir un poco más a lo concreto, ¿no? Y vamos a hablar del futuro del liberalismo, lo que está pasando ahora con el liberalismo, ¿no? Yo creo hoy que el liberalismo, en su sentido más ancho, más integrador, es el
primer antídoto a lo que yo llamo la gran involución, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una gran involución. No soy apocalíptica porque no me gustan los apocalípticos, creo que tienden a ser tan caraduras como los mesiánicos, pero sí creo que estamos viviendo una gran involución. Es decir, donde los principios liberales que han hecho posible la expansión del conocimiento, de la paz, de la convivencia, de la prosperidad a lo largo de los 300 últimos años están siendo puestos en cuestión. Y que el liberalismo es el eje de la razón, del espacio de la razón, que tenemos que volver a construir, reagrupar y rearmar. Yo veo ahora dos grandes amenazas y voy a ser muy breve porque creo que podemos estimular la conversación, ¿no? Dos amenazas que además las veo en Chile, las veo en Colombia, las veo en Perú, las veo en España, en Europa, en muchos sitios. Una es la implosión identitaria, es decir, la destrucción del demos, de la comunidad política de ciudadanos libres e iguales ante la ley, por el colectivismo identitario. Es decir, se sustituye la izquierda a partir de los años 60, en mayo del 68, se sustituye la aspiración universalista por una aspiración así de fragmentación del demos en pequeños colectivos que se caracterizan por sus rasgos identitarios. Eso es una involución a tiempos premodernos, ¿no? Donde a las personas se les juzga por su sexo, su color de piel, su pertenencia a un determinado colectivo puramente arbitrario, ¿no? Y la otra es la trampa autoritaria, ¿no? Es decir, la implosión identitaria, la turba, y la trampa autoritaria que puede venir como presunta solución a esa implosión, ¿no? Dentro de esa implosión identitaria que estamos viendo en muchos sitios, digamos, hay un par de elementos. Evidentemente, el primero es el que ya he citado, que es la idolatría de la identidad, es decir, la obsesión del feminismo radical, indigenismo radical, el Black Lives Matter, los nacionalismos, los separatismos. En España tenemos un gravísimo problema de separatismos centrífugos, identitarios, ¿no? Pero también tenemos feminismo radical, en otros países, en Chile también, es decir, ese es uno de los ejes destructivos del demos. Y el otro es precisamente la exaltación sentimental, la exaltación de las emociones por encima de los hechos y de las razones. Es decir, el puro voluntarismo se antepone al principio de la realidad. Y esa sentimentalización de la política y de la vida pública en general hace muy difícil la consolidación, el fortalecimiento de un discurso público racional y por tanto de una capacidad de pactar entre los distintos. Si mis sentimientos son los que mandan, frente a tus sentimientos que mandan en ti, es muy difícil llegar a un acuerdo político, ¿no? Y esa sentimentalización de la política va de la mano también de una infantilización general del discurso público, ¿no? Es porque yo lo quiero, ¿no? Cada uno es un niño que quiere las cosas a su medida, y eso hace, insisto, especialmente difícil la ordenación dentro de un sistema democrático que requiere de responsabilidad, de contención, de transacción, de razón, por tanto, y de hechos, los facts. Estamos en un momento en que las opiniones se convierten en hechos y los hechos se convierten en opiniones, entonces la verdad deja de existir. Es decir, hay un profundo desprecio a los hechos y a la verdad. Y la verdad es una cosa importante, es casi un bien público, ¿no? Esto es una cosa muy probablemente polémica de la que podríamos hablar, ¿no? Hasta qué punto podemos contribuir a que los hechos ciertos formen parte, digamos, asumida y aceptada por parte de la comunidad política, cómo se protegen los hechos en una comunidad democrática, ¿no? Y pues el resultado de todo esto, ya no quiero aterrizar demasiado pronto en los casos concretos, pero podremos hacer, tiene otras tres vertientes que citaré rapidísimamente. Uno son la crisis de la socialdemocracia, es decir, una socialdemocracia que ha entrado en barrena ideológica y por tanto lo que ha hecho es quedar como un cascarón vacío, y lo que ha hecho es meter dentro de ese cascarón vacío todas las ideas más radicales y reaccionarias que se puedan imaginar, desde las ideas ultras del chavismo más fracasado, las ideas comunistas que han, por supuesto, generado catástrofes por doquier, hasta el nacionalismo teóricamente más de derechas, pero que ellos también asumen y aceptan como parte de ese nuevo dogma identitario, ¿no? La crisis de la socialdemocracia es uno de los gravísimos problemas contemporáneos y su radicalización. Y el segundo es un tema que me afecta de cerca,
porque siempre duele más lo propio, que es la inhibición del espacio racional, del espacio de centro-derecha, del liberalismo. Es decir, el miedo y la inhibición de quienes deberían ser los grandes defensores de las ideas liberales en el mundo, ¿no? Y ese error absoluto que cometen tantos políticos de derechas en tantos países del mundo, y que lo veo en Chile, lo veo en Colombia, lo veo en Venezuela, lo veo en España, en todos sitios, de pensar que basta con gestionar bien la economía y que la política se la dejamos a la izquierda porque las ideas no importan y a la gente no les importa tanto las ideas como sus bolsillos. Y eso es falso. Para tener los bolsillos bien, es decir, para una buena política económica hacen falta buenas ideas también. Y la batalla cultural es absolutamente crucial si se quiere también defender la buena gestión económica, ¿no? Es decir, la incapacidad de la derecha para dar esa batalla cultural. Y ya el último elemento, y con esto voy a acabar, es la responsabilidad, o en este caso la gravísima irresponsabilidad de las élites de nuestros países. Es decir, nuestras élites en general, en fin, hay maravillosas excepciones, pero o bien se lavan las manos y creen que la democracia es una cosa que una vez que la conquistas la vas a disfrutar el resto de tu vida y que va con otros, o ya cínicamente hacen negocio con la erosión de la democracia, ¿no? Grandes grupos financieros, económicos, mediáticos, que no les importa estimular procesos populistas porque ellos no obtienen beneficios en esa operación, ¿no? El click, el share, la audiencia, la pornografía política que se ve a través de las televisiones. Y eso también debe ser señalado. Y al final de todo esto queda el último elemento, que son los ciudadanos. Y una cierta desmovilización a veces general que a mí me preocupa, y una cierta infantilización y un cierto adanismo, ¿no? De creer que con tus problemas son los más graves de todos los tiempos y que se van a resolver de manera mágica si un político te lo promete, ¿no? De tanto tratar a los ciudadanos como menores de edad, a veces los ciudadanos acaban comportándose como menores de edad, y creo que los políticos tenemos la obligación de tratarles como adultos, porque la consecuencia de este caos iliberal y de esta fragmentación identitaria, de esta sentimentalización absoluta, es que lo que puede venir después es un orden, pero un orden iliberal, es decir, un autoritarismo. Un montón de temas planteaste, Cayetana, apasionante. Hay un punto, antes de darle la palabra a Alberto, que quería preguntarles a ambos, es uno de los puntos que mencionaste es la exaltación sentimental, y pensaba si esto no se relaciona de alguna manera con el boom de las redes sociales, donde las redes sociales, inclusive la forma de publicitar de Google, que hoy por hoy se rige por clic, ¿no? Todo es un clic y el clic se define en 2 segundos, y lo que define el éxito del clic no son aspectos racionales, sino son aspectos sentimentales o emocionales. Entonces me preguntaba si en alguna manera toda esta tecnología de las redes sociales es como que amplifica esto que mencionabas. ¿Contesto yo o esperamos a Alberto? Yo voy a ser muy breve. Yo creo que la respuesta es sí, porque no es que yo te pueda teorizar sobre ello, es que lo vivo, ¿no? Con los políticos creo que cualquiera te confesará, si es honesto, que ha cometido el delito de lesa profundidad ideológica, reduciendo sus discursos a 140 caracteres para intentar obtener un impacto mayor, ¿no? Y hay gente, yo lo veo en el Parlamento, la degradación del debate parlamentario es mayúsculo, y eso es porque los políticos se suben a la tribuna e intentan hilvanar tweets, ¿no? Y hacer eso que se llama sascas, se llama en España, así no sé si se utiliza en Argentina, que es una réplica como así como impactante y rápida y feroz, que tiene como casi sexy en su respuesta, pero que realmente detrás puede haber prácticamente nada, ¿no? Y la banalización de la conversación pública, la banalización del discurso público es uno de los hechos más notables. Yo como portavoz parlamentaria intentaba, y una de las primeras cosas que dije al grupo, en mi primera intervención interna dentro del grupo parlamentario, fue precisamente que no twitterizáramos nuestros discursos políticos y que eleváramos el nivel, que tratásemos a los ciudadanos, insisto, como inteligentes que lo son, como adultos y exigentes, ¿no? Y que el hecho de que el resto de los grupos parlamentarios bajaran el nivel no suponía que nosotros tuviéramos que hacerlo, sino al revés, ¿no? Que lo elevásemos, porque eso era dignificar la política y a su vez preservar la democracia haciéndolo. Excelente. Alberto. Bueno, antes de que saliéramos al aire, me refería a Cayetana, y quisiera, ahora que estamos grabando, volver a repetirlo, en el sentido que yo la he seguido
bastante de cerca a Cayetana y estoy realmente muy impresionado con su capacidad didáctica, con su potencia para transmitir las ideas que compartimos, de manera que celebro de nuevo esta reunión. Yo me acuerdo que la última vez que estuve en Madrid, en 2017, cuando me dieron el premio Juan de Mariana, me acuerdo que en las mesas la conversación era sobre Cayetana, que en ese momento había hecho no sé qué declaración. Pero el punto que hace ahora Cayetana, los puntos que ha hecho, que subrayan, demuestran, confirman esto que digo de la potencia dialéctica, subrayó el tema del pensamiento crítico y creo que eso es una clave para entender esto que Cayetana ha dicho o ha definido con mucha claridad, me parece, y contundencia, como un proceso de involución en la humanidad. Si nosotros observamos lo que está ocurriendo en Europa con el nacionalismo, con las xenofobias, lo que viene ocurriendo en Estados Unidos, uno de los libros que escribí se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, es una investigación de unas 500 páginas donde la primera edición fue del Fondo de Cultura Económica y la segunda de Unión Editorial de Madrid, donde trato de mostrar el declive en ese gran país respecto de los valores instaurados y difundidos por los extraordinarios padres fundadores respecto de lo que está ocurriendo. En los partidos, en lo que hoy ocurre en Estados Unidos, uno no sabe si dejarse ametrallar o acuchillar, qué es mejor por los candidatos. Digamos, Biden ahora anuncia acentuar lo que ya venía haciendo Trump, es decir, aumento del gasto público, aumento del déficit, aumento de la deuda, y el bochorno, me parece a mí, de Trump, de haber objetado los resultados electorales en marcos institucionales y reglas de operación que él mismo había aceptado para entrar en esa contienda electoral, que ha sido negado el disparate de Trump por su propio vicepresidente, por los 50 estados que han certificado los resultados electorales, por 61 jueces federales y locales, incluyendo 8 designados por el propio Trump. Bueno, eso para no decir nada de lo que ocurre en nuestra región, que ya hemos mencionado antes, y que lo peor será tal vez, o seguramente Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero hay muchas muestras de lamentable declive, con un papa peronista, de manera que estamos en una situación difícil, pero es un desafío, me parece a mí, muy grande para nosotros los liberales. Y por otra parte, hay un costado que me hace ser optimista, y lo quiero ilustrar con el caso argentino. En el caso argentino hay fundaciones e instituciones relativamente nuevas en Tucumán, en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, en Corrientes, en Buenos Aires, que aglutinan chicas y chicos que son de un valor extraordinario, que hacen tesis doctorales notables, que se reúnen en seminarios, en clubes de lectura, en artículos, ensayos, libros, en fin, y es para ser optimistas. Por supuesto que no es suficiente, porque si no, no estaríamos como estamos. Volviendo a Milton Friedman, él tiene un ensayo que tradujimos cuando yo era rector de SIADE, en la revista académica Libertas, con su mujer Rose Friedman, donde él dice que para ver el futuro no hay que limitarse a ver el mar o la superficie de lo que está ocurriendo, sino que hay que zambullirse y prestar atención a las corrientes subterráneas, porque eso es lo que anuncia el próximo periodo. Y en estas corrientes subterráneas observo, no solo en la Argentina, sino en otras partes del mundo, reacciones muy saludables, porque al fin y al cabo la mayor parte de la gente es de buena fe, es hospitalaria, es receptiva, pero si no tienen la posibilidad de escuchar otra campana, repetimos la misma cuestión troglodita y cavernaria de los últimos, qué sé yo, 50, 70 años. Cayetana
marcó un punto, me parece a mí, que es de gran importancia también en cuanto a la entrada con otro disfraz del colectivismo, como dijo Cayetana, del marxismo, que es el feminismo. Si nosotros nos remontamos al feminismo original de autoras como Mary Wollstonecraft, digamos, la madre de Mary Shelley, la de Frankenstein, en fin, en The Vindication of Woman, un libro extraordinario, básicamente, que para poner una cápsula telegráfica podemos decir que lo que estaba diciendo es que la mujer tiene que ser respetada igual que el hombre en sus derechos, en su integridad, en su dignidad. Sin embargo, ahora, con el tema de los cupos, para solamente poner un ejemplo, en lugares académicos o en lugares de trabajo o en representaciones parlamentarias, es una ofensa fenomenal a la mujer. En lugar de como decía también Cayetana, el principio de igualdad ante la ley. Ahora, por último, quiero retomar algo que anuncié antes y que ha mencionado Cayetana al correr de sus palabras, que el tema del demos, el tema otra vez de la democracia. Sin perjuicio de lo que señalé antes respecto del tema educativo, creo que es importante que todos trabajemos nuestras neuronas en proponer nuevos límites al Leviatán, nuevos límites al poder político. Hayek, otro premio Nobel en economía, en su libro Law, Legislation and Liberty, en su edición original de 1973, en las 12 primeras líneas, abre Hayek su libro, tres tomos son, y dice que indudablemente a través de la historia el liberalismo ha hecho contribuciones muy fértiles, muy productivas, notables, pero dice, tenemos que reconocer que por el momento hemos sido un fracaso en poner límites a los manotazos del aparato llamado gobierno. Hago acá una nota a pie de página, un paréntesis y digo, Leonard Read, el fundador del primer think tank en el mundo libre en la posguerra, en 1946, The Foundation for Economic Education, él decía, yo soy un gran admirador de los padres fundadores, pero creo que se equivocaron en un punto, y es una cuestión semántica, terminológica, y es usar la palabra gobierno, porque gobierno significa mandar y dirigir, y eso es lo que tiene que hacer cada uno con sus vidas, es en todo caso agencias de protección o agencias de justicia, porque, y lo cito textualmente a Read, si insistimos con la palabra gobierno, es lo mismo, dice Read, que llamarle gerente general al guardián de la empresa. Es un error, nos confundimos con eso. Bueno, pero en todo caso, Hayek hace algunas sugerencias, por ejemplo, dice él, y esto para los que nos están escuchando pueden decir, bueno, no me parece esa propuesta, entonces pensemos en otra, pero no nos quedemos con los brazos cruzados simplemente esperando una elección. Entonces, ¿qué sugiere Hayek? Que en el poder legislativo no haya reelección. Primero. Segundo, se ha sugerido que igual que algunos estados en Estados Unidos como South Dakota o Nevada o Texas, en fin, que los legisladores sean part-time. Part-time por dos motivos. Primero, para no tener sobrelegislación. Y como ustedes saben, mucha gente dice, fulano diputado o senador son unos vagos porque no presentan proyectos de ley. Bienvenido sea que no presenten proyectos de ley porque estamos sobrelegislados. Y como decía Marco Aurelio Risolía, jurista argentino, en su tesis doctoral del 46, Soberanía y crisis del contrato, igual que con la moneda, la sobrelegislación deprecia la unidad, es decir, la ley. Entonces, esto es una propuesta para el legislativo, que además es interesante que los legisladores se acostumbren a trabajar en el sector privado y no hagan un negocio de la política solamente. Eso es para el legislativo. En el Poder Judicial, Bruno Leoni, un jurista italiano extraordinario, muy bien traducido al castellano su libro La libertad y la ley, donde él dice, abramos en el Poder Judicial árbitros privados.
sin ninguna reglamentación de ningún tipo. Nosotros tenemos con Federico, por ejemplo, una disputa, nombramos en la primera instancia a Cayetana, en segundo a Pedro, instancia final a Juan, sin que intervenga el aparato gubernamental. Eso va a hacer que veamos que el derecho, dice Bruno Leoni, es un proceso de descubrimiento y no de ingeniería social ni de diseño. Igual que el common law originalmente en Inglaterra o en la República antes del Imperio en Roma. Ahora viene una cosa muy chocante, y es Montesquieu. En el espíritu de las leyes hay un pasaje que se ha pasado desapercibido y a mí me parece muy jugoso. Y dice Montesquieu, está en la índole de la democracia, refiriéndose o aplicado esto al Ejecutivo, elegir al gobernante por sorteo. Cuando digo esto, la audiencia que me oye piensa, a este tipo tiene un defecto cerebral de envergadura, porque no puede decir semejante cosa. Sin embargo, si uno lo mira más de cerca, que en realidad fue lo que se aplicó en la República de Venecia y en la República de Florencia, ¿por qué? Otra vez por los incentivos. Si nosotros dijéramos que cualquiera puede ser gobernante que se salga en el sorteo, el taximetrero que me trajo aquí, o el que me sirvió el café esta mañana en ese bar, o el filósofo, o el médico, o el economista, cualquiera puede ser gobernante, tenemos que apresuradamente defendernos. ¿Y qué quiere decir defendernos? Institucionalmente, proteger nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. Y es eso lo que se necesita. Estamos demasiado rodeados de caudillajes. En realidad, si yo les pregunto a ustedes, creo que en gran medida no me van a poder contestar quién es el primer ministro o el presidente de Suiza. Nadie sabe el nombre, porque lo que importa son las instituciones y no las personas. Y eso va muy en línea con lo que ha dicho Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos, criticando la idea del filósofo rey de Platón, o diríamos nosotros, el estadista. ¿Qué estadista ni filósofo rey? Lo que importa son las instituciones y no los hombres. Y dice Popper, y también cito textualmente y abro comillas, para que el gobierno haga el menor daño posible, fortalecer las instituciones. Ahora, yo comprendo que lo que dice Hayek o Bruno Leoni o Montesquieu pueden no ser atractivos o pueden encontrarle algunas dificultades. Entonces pensemos en otras cosas. Pero como digo, tenemos que abrir un debate para nuevos límites al poder. Pero en este sentido subrayo nuevamente lo que dijo Cayetana respecto del espíritu colectivista, respecto de lo que representó Federico con respecto a las emociones, y sé que corremos en desventaja, porque es mucho mejor, más rápido, más expeditivo, más fluido, el llegar a las emociones con frases cortas y efectistas, que decir un minuto, quiero hacer un razonamiento y empieza una cadena lógica que lleva tiempo. Ahora, termino con esto. Me pregunto y les pregunto, especialmente a Cayetano, ¿no tenemos los liberales que hacernos algún mea culpa en cuanto a lo siguiente? Hay gente de muy buena voluntad, honestos intelectualmente, que generalmente trabajan en el área, llamémosle, artística, escultores, pintores, también escritores, digamos, artistas en general, sacerdotes también, ¿eh? Que cuando hablan de temas sociales, es un horror las cosas que dicen, y cuando uno trata de acercarse y trata de explicar, más o menos la respuesta es, no me venga con ruido metálico de la oferta y la demanda, y la ley de rendimientos decrecientes y sistemas bancarios, yo estoy en un nivel más espiritual y no hay forma de sacarlo. Quiere decir que si realmente son honestos intelectuales y quieren lo mismo que nosotros, o sea, el bienestar del prójimo, pero no aceptan el mensaje liberal, la carga del problema o de la culpa está en nosotros. Quiere decir que nosotros no hemos afinado bien el mensaje. Lo estamos pasando mal si la premisa es que son honestos intelectuales y quieren lo mismo que nosotros. Entonces también debemos, y como siempre somos más benévolos con nosotros que con el prójimo,
en vez de decir por qué diablos la gente no entiende lo que estoy diciendo, es mejor decir por qué diablos soy tan inepto para pasar el mensaje, y eso me ayuda a una próxima clase a afinar mejor la cosa, o escribir mejor el libro, o el ensayo, o el artículo, y vemos en nosotros esta corrección. Hay autores, no sé si Cayetana seguramente lo conoce, a Marcos Aguinis, hace poco hice un Zoom con él, un escritor extraordinario argentino. Él abrazó el ideario liberal y tuvo un vacío fenomenal de sus colegas escritores y a veces ataques, una cosa increíble. Entonces, me parece que tenemos que hacernos el mea culpa en esto. Es un punto que quería agregar como una nota a pie de página. Excelente, Cayetana. ¿Quieres preguntarme algo o quieres que comente alguna Si nos podés... que ha dicho Alberto? Exacto, si puedes comentar sobre lo que dijo Alberto, sobre todo este último punto final que me parece muy interesante, el rol de los artistas sobre las ideas liberales y que siempre parecen estar en contra. Bueno, vamos a ver. Liberales siempre hay infinitos, ¿no? Parte del liberalismo que sea polifacético y con muchas voces, con lo cual es difícil hacer un análisis condenatorio de su totalidad o laudatorio, ¿no? No sé, yo creo que en general los liberales, o la derecha, hablaré ampliamente, ha tenido una difícil relación con la cultura y con la batalla cultural, pero por un motivo que necesariamente en parte no es malo, en el sentido de que somos, como intervenimos menos en la vida privada, pues tendemos menos a dogmatizar también sobre ámbitos culturales. Y la otra parte ya la he mencionado, que es esa incapacidad casi estructural de personas de centro derecha o liberales para encarar una batalla cultural de manera desafiante, ¿no? Y por ir ya en unos puntos más concretos en relación con cosas que ha dicho Alberto, pero que creo que a mí me preocupan especialmente de lo que estamos viviendo, ¿no? Él mencionaba al principio el creciente dogmatismo y la creciente intolerancia, ¿no? Yo creo que eso es un asunto gravísimo. Es decir, yo el otro día leía esa anécdota que pasó, pues, cosas de Twitter, pero bueno, también en las redes sociales, en los digitales, etcétera, que la noticia de que la alcaldesa de Chicago se había negado a dar entrevistas a periodistas que no fueran de minorías étnicas, ¿no? Eso parece una tontería, ¿no? Digamos, un episodio más dentro de la locura, el delirio y la espiral identitaria que ha tomado a Estados Unidos prácticamente por completo, ¿no? Pero no es una anécdota, ¿no? Porque si eso realmente lo analizamos profundamente, apunta a una gravísima crisis de representación, que está vinculado con lo que pasó en Chile, ¿no? A mí me explicaban mis amigos chilenos, no, es que la constitución, la constituyente va a ser exacta y perfectamente paritaria, de manera que si salen elegidas tantos hombres más que mujeres, esos hombres pues ya no valen como candidatos y serán las mujeres las que los sustituyan, ¿no? Eso es una barbaridad, digamos. Esto lo hemos asumido sin más como algo natural, pero eso atenta fundamentalmente contra el principio no solo de la igualdad de todos los seres humanos ante la ley, gran conquista de la ilustración y de la modernidad política y de, en fin, del pensamiento más moral, más esencial, mucho más allá de ser liberal o no liberal, sino que apunta también a una crisis de representación, ¿no? Porque de la misma manera que la alcaldesa de Chicago solamente va a hablarle y dar entrevistas a quienes sean de minorías étnicas como es ella, pues entonces habría que decirle, pues usted solamente gobierne sobre los que son como usted, es una mujer negra, ¿no? Y entonces solamente una mujer negra puede entender mujeres negras y por tanto gobernar sobre ellas, y los hombres blancos solamente podrán comprender cómo vive, sufre y padece un hombre blanco y por tanto solamente gobernar sobre ellos, ¿no? Parece un chiste, parece un delirio, pero es que no lo es. Eso es lo que está detrás de todos estos movimientos, ¿no? Esto además no es puramente retórico. Como he dicho, en Chile se ha llevado ya constituyente, y en España tenemos un caso también particular y que yo he denunciado muchas veces para en fin, irritación profunda de los sectores de izquierdas de aquí, que es lo que ha pasado con la ley de violencia de género. Es decir, que nosotros tenemos una ley en España que discrimina en función de sexo. Es decir, hay un agravante penal de género. Si un hombre comete un delito y una mujer comete ese mismo delito, el hombre va a pagar más que la mujer por el hecho de haber nacido hombre, ¿no? Y eso es otra aberración que pasó, fue avalado por el Tribunal Constitucional, lo cual da una medida de la presión ambiental que estos asuntos generan, ¿no? Y hasta qué punto esto, insisto, rompe el concepto democrático básico de una comunidad de ciudadanos.
siguiente paso a todo esto, y porque esto es muy peligroso, no solamente es por lo que destruye, sino por la reacción que provoca, es decir, el péndulo identitario. Nombraba y citaba Alberto a Trump, ¿no? Que en fin, ahora nos parece ya una pesadilla del pasado, pero es un hito muy importante en lo que ha sucedido en los últimos años y también marca lo que puede suceder en otros sitios, ¿no? Que es la reacción identitaria, en este caso nacionalista americana, a una implosión identitaria previa del demos, ¿no? Y ese movimiento pendular de un identitarismo disolvente, un identitarismo que busca compactar a la comunidad, en este caso nacionalista americana, se puede dar en otros sitios. Yo no descarto que después de la implosión que estamos viendo en algunos de nuestros países por separatismos interiores, pueda haber como respuesta al caos dentro de unos años, dentro de una etapa, una especie de búsqueda, refugio en un orden autoritario, en un orden iliberal también, ¿no? Y eso creo que tenemos que estar muy, muy atentos a que eso pueda suceder, ¿no? Eso puede venir disfrazado de modelo chino, que algunos ahora dicen, pues oiga, no está tan mal el modelo chino, al final trae prosperidad a cambio de una parcela de tu libertad, tú le entregas un poco de tu libertad a cambio de que te garanticen una seguridad, prosperidad, etcétera, ¿no? Esa es una transacción mefistofélica, como he dicho muchas veces, que siempre acaba mal, siempre acaba en lágrimas. Pero por eso, precisamente porque estamos atrapados entre dos focos, la implosión identitaria y esta trampa, esta tentación autoritaria que está pululando, que ya está fuerte en algunos países, en Rusia, en fin, hay muchos ejemplos en Europa también, pues precisamente lo que está en la centralidad es el mundo liberal, que ya no es los liberales dogmáticos o los muy libertarios o los que pretenden esto, soluciones, sino tiene que ser un liberalismo capaz, insisto, de ser el eje de la construcción de un enorme espacio de la razón, que incluya gente quizás un poco más conservadora, otros liberales puros, otros incluso progresistas ilustrados, como los llamo yo, que son gente que no está de acuerdo con la deriva loca identitaria de la izquierda emprendida a partir de los años 70 y ahora ha alcanzado estos límites delirantes, sino que sí defiende el concepto de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, de que somos iguales, hayamos nacido hombre, mujer, blanco, negro, homosexual o heterosexual, ¿no? Y ese espacio liberal es el antídoto que yo llamo la involución, creo que tiene que ser desafiante. Creo que uno de los problemas del liberalismo es que ha dicho, bueno, como somos liberales, no nos metemos en las cosas, pues dejemos que las cosas se resuelvan, que se hagan solas, ¿no? Y yo creo, hay una frase muy bonita de Raymond Aron, que es uno de mis ídolos, y que no era una persona especialmente beligerante, más bien todo lo contrario, una persona cauta, una persona más bien flemática e incluso fría, ¿no? Y él decía sobre el comunismo, no basta con no ser comunista, hay que ser anticomunista, ¿no? Y yo creo que eso hay que aplicarlo hoy en día, no basta con no ser populista, hay que ser antipopulista, no vale con no ser, no ser nacionalista, sino que hay que ser activamente, combativamente antinacionalistas. Porque hay que reivindicar las ideas que han hecho posible la prosperidad en 300 años y que son las que hacen posible la paz civil en una comunidad democrática, porque hay que llevar esas ideas a la defensa de las instituciones, es decir, de las instituciones representativas de la democracia, del Parlamento, que tiene que ser un Parlamento como el que he descrito, donde haya un debate público real y adulto, donde se respeten las reglas del juego, donde se respeten los códigos de conducta. Hay que defender una justicia despolitizada y una justicia enérgica. Hay que defender las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estoy pensando ahora no solo lo que pasó en Cataluña, sino lo que está pasando en Colombia, ¿no? Donde los casos puntuales de exceso y abuso policial sirven para anular una categoría entera y para destruir y decir que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad o los militares son abusadores, agresivos, violentos y corruptos y retratan a un Estado policial y corrupto. Eso es falso. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de una democracia tienen el legítimo monopolio del uso de la violencia y tienen que ser protegidos por los demócratas. En el caso de España, hasta la monarquía, personas que somos, en fin, republicanas en el sentido racional del término, ¿no? Defendemos la monarquía parlamentaria española como mayor consagración de la libertad, la igualdad y la fraternidad entre españoles y del sistema constitucional y democrático español, ¿no? Y luego hay que dar la batalla cultural de todas estas ideas, del liberalismo precisamente como la defensa del individuo, de la persona, de su libertad frente a cualquier en fin, operación de colectivización, porque además lo que hay detrás de todo esto, y esto es muy importante desmontarlo, cuando se atribuye al colectivo, ¿no? De mujeres o negros o indígenas, todos los atributos del víctima, ¿no? La victimización, porque
¿qué es lo que hay detrás? En el fondo hay una perversa voluntad de erigirse en salvadores y protectores de ese colectivo de víctimas. Y yo digo siempre, como mujer, yo no soy víctima, yo soy libre, yo soy responsable, y lo mismo me gustaría y quiero poder decir de cualquier otra minoría o colectivo étnico en cualquier otro país, ¿no? Ser ciudadanos, eso es lo máximo que se puede ser, es tener libertad y tener responsabilidad. Y ya por último, junto con todo esto, yo creo que hay que dedicarse desde las élites y desde el poder político y de nosotros, los que tenemos plataformas, medios de comunicación, es a la movilización de la ciudadanía, a abrirle los ojos a la gente sobre lo que está pasando, apelar a su responsabilidad. Los ciudadanos no son señores que tienen sentados en casa y tienen todo el derecho del mundo a criticar lo mal que lo hacen todos, pero también tienen una responsabilidad, la máxima en democracia, que es votar y escoger y elegir bien. Y hay que apelar a esa responsabilidad, apelar a esa movilización y llamar a la gente como adultos a las urnas a defender opciones buenas, opciones democráticas, opciones que sí promueven la felicidad de los pueblos y el bienestar de las naciones. Hay uno de los puntos, nos quedan menos de 8 minutos, quería hacerles 2 preguntas, digamos, sobre coyuntura. Había uno de los puntos que mencionó Cayetana, que está relacionado a algo que dice siempre Alberto, que es el hecho de confundir lo intelectual con lo político. Cayetana mencionó esta idea de que los liberales tendrían que unirse en cierta manera con personas que están en las adyacencias, digamos, de tal forma de poder tener un poder político relacionado al cambio. Y ahí quería preguntarle a Alberto si esto está relacionado con algo que siempre postulas, que es el hecho de que los liberales tengan la posibilidad de acercarse en la política argentina a otros sectores como el macrismo, Cambiemos, etcétera, de tal forma de tener poder político para poder parar la amenaza chavista en la Argentina. Bueno, efectivamente, como sabés, Federico, he escrito bastante sobre eso, aunque muchos colegas y amigos o algunos no comparten lo que digo. Me parece que en el caso argentino, concretamente, frente al peligro fenomenal del chavismo autóctono, me parece que las elecciones que son de este año, las legislativas del año que corre, 2021, me parece que sería casi un suicidio ir fraccionados frente a esta amenaza, puesto que se dice que eventualmente la unión puede ser en las presidenciales del 23. Yo creo que no va a haber 23. Si el 21, más con el sistema electoral DONT, que da más que proporcional a las mayorías, si logran los objetivos, los chavistas autóctonos, como digo, van a reformar la Constitución, van a hacer darle una estocada final a la justicia, a lo que queda de la justicia, y van a concretar la amenaza a la libertad de prensa. Pero quiero, si me permitís, Federico, tomar un punto y hacerle una consulta a Cayetana, tomar el punto del dogmatismo. Me parece que eso es algo muy devastador. El dogmatismo. Yo una vez en La Nación escribí un artículo que se llama El liberalismo como anti-ideología, porque la palabra ideología, no en el sentido inocente del diccionario, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino como algo cerrado, algo terminado, es el antítesis del espíritu liberal. Por eso muchas veces lo he citado a Emmanuel Carrère, que dice algo que prima facie puede resultar extraño: lo contrario a la verdad, lo contrario a la mentira no es la verdad, sino la certeza. Eso puede llamar la atención, pero lo que se está diciendo es que si hay certeza, no hay necesidad de explorar nada nuevo, no hay necesidad de buscar otros paradigmas, no hay necesidad de la acción humana, que es propósito deliberado, elegir, preferir entre medios para la consecución de fines. Si hay la certeza, serían procesos automáticos. Esto no significa para nada adherir a la sandez del relativismo epistemológico. Como sabemos, la verdad es la correspondencia entre el juicio y el objeto juzgado. Si adherimos al relativismo, que es una posición que también es relativa,
como se ha dicho, no habría tal cosa como departamentos de investigaciones en las universidades, no habría nada que investigar, lo que diga cualquiera tiene la misma validez que otro, así que eso no va para suscribir ni remotamente el relativismo epistemológico. Pero la cerrazón, el dogma, las cuestiones que no se pueden discutir, me parece que es algo que hace muchísimo daño. Ahora, la consulta que le quiero hacer a Cayetana, y ya sé que no hay que detenerse demasiado en cuestiones terminológicas que a veces pueden parecer irrelevantes, pero es una palabreja, diría yo, que utilizan mucho en España y es derecha. Yo sé que se utiliza como opuesto a izquierda, pero a mí personalmente, a lo mejor es una cuestión de gustos o una manía personal, digamos, pero eso de lugares geográficos, arriba, abajo, al costado, derecha, izquierda, por eso me parece tan atractiva la palabra liberal. Pero derecha, como ha dicho, ya que lo citó a Raymond Aron, lo citó a otro francés que he querido muchísimo y que prologó uno de mis libros, Jean-François Revel, que La Gran Mascarada, él dice que son primos hermanos intelectuales, la izquierda y la derecha. La derecha tiene la connotación, primero, conservador en el peor sentido de la expresión, no conservar principios fundamentales, sino conservar en el sentido de ser incapaces de moverse del statu quo, enredados en telarañas mentales, por una parte, y por otra parte el fascismo. Entonces, a mí no me atrae esa palabra, pero le quería consultar, ya que la mencionó varias veces Cayetana en sus muy interesantes presentaciones. Bueno, cada país tiene su idiosincrasia en ese sentido, ¿no? Entonces, en España siempre hay un debate en torno a eso porque la derecha quiere hacerse llamar centro-derecha porque le da un poco de pudor llamarse derecha, porque la izquierda le dice que si es derecha es heredera del franquismo, ¿no? Y yo, como no acepto ninguna de las cosas que me diga la izquierda, reivindico llamarme derecha sin ningún complejo y me da absolutamente igual, ¿no? Si me preguntas dentro de qué espacio de la derecha estoy, porque dentro de la derecha hay mucho, es decir, está efectivo los liberales y los conservadores, que es otra manera de llamar este espacio en España, en la izquierda, y el espacio liberal conservador se le llama, yo soy una liberal, ¿no? Pero no tengo, digamos, ningún tipo de remilgo con las etiquetas ni me preocupa. De hecho, lo que me interesa mucho más es hasta qué punto esos ejes están vigentes o no, ¿no? Yo creo que los ejes antiguos de derecha e izquierda, que sí existieron y han marcado el siglo XX, hoy en día realmente han cambiado y lo que hay es un eje demócrata y otro eje nacional populista, ¿no? Y que hay que colocarse del lado correcto del eje, que es del lado de los demócratas, y que ahí vamos a encontrarnos con gente de todo tipo, con conservadores, con liberales, por supuesto. Por eso yo decía, los liberales tenemos que ser el núcleo, los que capaces de en torno a nosotros reagrupar a esa mayoría de demócratas, y como te decía, progresistas ilustrados, es decir, gente que estuvo en la socialdemocracia y que se siente completamente alienada por la deriva reaccionaria de la izquierda, esa deriva hacia las identidades, hacia conceptos que son propios de los nacionalismos del siglo XIX, ¿no? Puramente románticos, xenófobos, muchos de ellos explícitamente xenófobos. En España tenemos la alianza potente que gobierna, es la izquierda con el nacionalismo más reaccionario, ¿no? Con partidos tribalistas, con partidos incluso que no condenan el asesinato político, ¿no? Como es Bildu. Es decir, yo creo que el eje, por tanto, ha cambiado. Tú dirías, en ese grupo hay gente de izquierdas y hay gente radicalmente de derechas. Son los ejes de los nacional-populistas. Y del otro lado estamos todos los demás, y lo que nos pasa, creo, es que estamos primero divididos, fragmentados, nos dedicamos a las rencillas internas, a pelearnos unos con otros, a decirnos que yo soy un poquito más conservador y el otro es un poco más liberal, a ver lo que nos distingue en lugar de lo que nos une y lo que nos acerca. Y creo que es absolutamente crucial en este momento histórico que todos los que estamos en ese lado intentemos hacer un esfuerzo de dejar de lado lo que nos distingue, lo que nos separa, lo que nos aleja, y ver lo que tenemos en común. Porque lo que tenemos en común precisamente es lo que hace posible la vida en común, la vida de gente radicalmente de izquierdas y radicalmente de derechas, es decir, el orden liberal, la democracia liberal, un orden de paz, libertad y de igualdad, ¿no? Y esa es, yo creo, nuestra tarea crucial en estos momentos. Me quedaría charlando toda la tarde con Cayetana y Alberto, pero bueno, quiero respetar el tiempo de ustedes dos y de toda la audiencia, así que
por supuesto, agradecerles un montón este espacio, pero no sé si quieren dejar un mensaje breve antes de despedirnos, Cayetana y Alberto. Bueno, yo quiero agradecerte de nuevo, Federico, la oportunidad de estar con Cayetana. Celebro que exista una persona como Cayetana en Europa. Es absolutamente imprescindible, necesario, y coincido con ella. Antes Federico había insinuado estas reflexiones que habíamos hecho, de saber distinguir, por una parte, en el plano académico, pechar al máximo, subir la vara para tratar de correr el eje del debate y marcar agenda. Pero en el plano político tenemos que saber distinguir, y como decía Cayetana recién, que es aplicable del todo a la Argentina, dejarnos de resillas internas y de exquisiteces en debates para unir las fuerzas a los efectos, en el caso argentino, de sobrevivir literalmente. Cayetana. Sí, yo creo, hay un texto que yo siempre reivindico, que es la Constitución de Cádiz, ¿no? Constitución liberal, en la que por fin la nación cívica se moviliza y se articula frente al despotismo y al autoritarismo, ¿no? Y lo bonito además de la Constitución de Cádiz es que reunió a lo que llamaron españoles de ambos hemisferios, ¿no? Y yo creo que hoy en día lo que hace falta es una reagrupación de demócratas de ambos hemisferios, de personas racionales de ambos hemisferios, y que nos tenemos que reagrupar, organizar y articular. Así como existían las antiguas internacionales, que están caducas, porque esas ideologías también están caducas, creo que hay un espacio que tenemos que ocupar y organizar de manera activa, en lo intelectual y también en lo político. Una gran reagrupación del espacio de la razón transatlántico, con demócratas argentinos, chilenos, bolivianos, colombianos, venezolanos, españoles, incluso del mundo anglosajón, ¿no? Y trabajar juntos. Así que os agradezco muchísimo a los dos esta oportunidad de haber conversado de manera transatlántica de problemas que son comunes, en busca también de un futuro que será brillante y será luminoso, porque lo formidable de las ideas liberales es que son las que funcionan y las que han traído paz y libertad a lo largo de siglos y siguen vigentes, plenamente vigentes y vibrantes. Así que muchas gracias. Gracias, Cayetana. Federico, quiero poner una nota porque esto que ha dicho Cayetana de las Cortes de Cádiz es importantísimo, porque habitualmente se toma España como algo que en gran medida ha sido expresión de autoritarismo. Sin embargo, los fueros de Aragón del siglo X y XI, en fin, establecieron juicios de manifestación, que es el equivalente de habeas corpus antes que en Inglaterra. Y este tema que sacó recién Cayetana de las Cortes de Cádiz, hay que subrayar que fue la primera vez que se usó la palabra liberal como sustantivo, hasta ese momento era un adjetivo, con liberales y serviles en las Cortes de Cádiz, que fueron entrenados en la segunda tanda de la Escuela de Salamanca. La primera es la escolástica tardía, antecedentes de la escuela austríaca, en fin, pero ese punto del habeas corpus, de los juicios de manifestación y de las Cortes de Cádiz, que han sido tomados por Juan Bautista Alberdi en la Argentina como un precedente para la Constitución Liberal del 53. Pero me tenté, y seguramente, como vos decías, Federico, nos quedaríamos acá hablando todo el día, pero no, me tenté en este punto, aunque a lo mejor no. Está perfecto. Déjenme cerrar la charla un poco en el rol de abogado del diablo de una de las ideas de Alberto, que era que proponía que los legisladores sean part-time. Les diría que en el caso de Cayetana no necesitamos eso, necesitamos que sea full life, no full time, full life para defender las ideas de la libertad. Así que muchísimas gracias, Cayetana, muchísimas gracias por todo lo que haces por estas ideas de la libertad, y lo mismo, Alberto, muchísimas gracias por su generosidad y tiempo por compartir todas estas ideas, y bueno, espero que a futuro podamos compartir un espacio nuevamente. Muchas gracias. Les mando un gran abrazo. Hasta pronto, hasta siempre.
Bueno, un lujo total. Ya despedí a Alberto y a Cayetana. Excelente poder compartir con todos ustedes esta charla. Muchísimas gracias a las personas, más de 500 personas en vivo, personas de todo el mundo. Así que, y esta grabación va a quedar grabada en YouTube, así que todos la van a poder ver. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos muy pronto. Chau, chau.